Era un lunes cualquiera, hasta que Claudia Sheinbaum tomó el micrófono desde el corazón del puerto de Veracruz. Bajo el sol ardiente y rodeada de banderas, su tono no era el habitual. No estaba ahí para hablar de economía ni de turismo. Estaba ahí para nombrar a los traidores, para hablar de frente sobre lo que muchos ya sospechaban, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Hoy vengo a hablar de los que han permitido que intereses extranjeros se metan en nuestro país por la puerta de atrás. Hoy vengo a hablar de los vendepatrias. El silencio fue absoluto. Las cámaras enfocaron su rostro serio. No era un discurso político, era un parteaguas histórico. Sheinbaum reveló que miembros del Senado mexicano, principalmente del PAN, han sostenido reuniones clandestinas con senadores republicanos de Estados Unidos, no solo para negociar tratados, sino para conspirar contra la Cuarta Transformación, desprestigiar su gobierno y abrir camino a la intervención extranjera. Entre los nombres que salieron a relucir estaba uno que ya se ha vuelto sinónimo de confrontación: Lili Telles. Según Claudia, la senadora ha actuado de forma desleal al reunirse con actores internacionales, con agendas opacas, dispuestos a sembrar caos en México desde el extranjero. No se vale disfrazar la traición de diplomacia. No se vale escudarse en el fuero para vender la patria al mejor postor, sentenció la presidenta. Pero no se trataba solo de palabras. Claudia traía pruebas, datos, documentos. Reveló que incluso en las aduanas y puertos del país se habían detectado operaciones irregulares vinculadas a estos actores políticos, desde tráfico ilegal hasta distribución de propaganda pagada por agencias extranjeras. El lugar desde donde hablaba no era casual. Veracruz, uno de los puntos más estratégicos para la seguridad y el comercio de México. Ahí mismo, instruyó el cierre temporal de operaciones en zonas aduaneras específicas para iniciar investigaciones profundas sobre lo que denominó una red de corrupción encubierta bajo intereses internacionales. No somos una colonia. No vamos a permitir que nos conviertan en plataforma de sus intereses geopolíticos. Mientras tanto, las reacciones no tardaron en llegar. Desde el Senado, Lili Telles anunció que buscaría un amparo legal para protegerse de lo que llamó persecución política. Pero la respuesta pública fue otra. Miles en redes sociales comenzaron a usar el hashtag Fuera Vendepatrias, exigiendo justicia y castigo para quienes traicionan a México desde sus curules. Las palabras de Claudia fueron replicadas en noticieros, foros ciudadanos, radios comunitarias. Su discurso había calado hondo, porque no era solo una denuncia, era un llamado a defender la soberanía, con nombre y apellido. Y así comenzó este nuevo capítulo de la historia, desde un puerto abierto al mundo, pero decidido a cerrar las puertas a la traición. Apenas unas horas después del discurso de Claudia Sheinbaum en Veracruz, el eco de sus palabras seguía rebotando por todo el país. Los noticieros debatían, los programas matutinos analizaban cada frase y las redes sociales ardían. Pero fue una sola noticia la que desató el verdadero caos político. Lili Telles se había amparado. La senadora, mencionada directamente por la presidenta como parte de la red de políticos que permiten la intervención extranjera, optó por el silencio institucional y el escudo legal. En lugar de responder con argumentos, eligió esconderse detrás de una figura jurídica que, aunque legal, despierta más sospechas que confianza. En un comunicado breve, su equipo de prensa aseguró que el amparo era una medida preventiva para salvaguardar sus derechos. Pero en las calles, en los cafés y en los hogares, el mensaje era otro. ¿De qué se está protegiendo? Claudia no mencionó el amparo en público, pero en una entrevista posterior
dejó caer una frase que bastó para incendiar la conversación. El que nada debe, nada teme. La frase se volvió viral y con ella se reavivó una vieja herida del pueblo mexicano: la impunidad de los poderosos. Legisladores que por años se han escudado en su fuero para evitar rendir cuentas, ahora quieren también protegerse contra las consecuencias de sus actos. Pero esta vez, el pueblo está mirando y está hablando. Los comentarios no paraban. Que se ampare, pero el juicio del pueblo ya lo perdió. 12 años cobrando y no ha hecho nada. Y ahora quiere huir. ¿Por qué tanto miedo si todo es legal? Los analistas políticos apuntaban a algo más profundo. El miedo no era al castigo legal inmediato, sino a la pérdida del privilegio. Porque lo que Claudia había dicho no era un ataque improvisado, era una declaración de intenciones, una advertencia. Y eso, en la élite política, se sintió como terremoto. Algunos medios intentaron suavizar el golpe, hablando de persecución ideológica, de populismo autoritario, pero las encuestas no mentían. La mayoría del pueblo mexicano respaldaba a la presidenta. El mensaje era claro: ya no hay espacio para políticos que juegan en dos bandos. Mientras tanto, surgieron más nombres, más documentos, más señalamientos. Algunos senadores del PAN comenzaron a limpiar sus redes sociales, otros cancelaron entrevistas. La incertidumbre era total, porque si Sheinbaum había empezado por Lili Telles, ¿quién sería el siguiente? En ese momento, el país entendió que no se trataba solo de un escándalo más, era una limpieza, una cirugía política en tiempo real, y el bisturí, esta vez, estaba en manos de una presidenta decidida a defender su proyecto y a su pueblo. Lo que comenzó como un discurso encendido en Veracruz se convirtió, en cuestión de horas, en una operación de Estado sin precedentes. La presidenta Claudia Sheinbaum no solo denunció a los vendepatrias, actuó. Ese mismo día, varios puertos estratégicos del país fueron parcialmente cerrados para permitir una inspección profunda de los movimientos aduanales. Veracruz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, todos bajo revisión. ¿El motivo? Información clasificada indicaba que por esas vías se estaban filtrando recursos, mensajes y hasta propaganda de origen extranjero, patrocinada por intereses vinculados a sectores de poder en Estados Unidos. No se trata solo de mercancías, se trata de soberanía, dijo Sheinbaum en un mensaje posterior. Los informes señalaban que empresas fachada y alianzas entre legisladores y operadores extranjeros estaban utilizando los puertos para algo más que comercio. La entrada de propaganda antinacional, coordinada con ciertas televisoras como Televisa y TV Azteca, estaba siendo disfrazada como publicidad común, pero con un claro objetivo: desacreditar a la presidencia, dividir al pueblo y abrir la puerta a la intervención externa. Mientras tanto, los medios callaban. Ninguna televisora mencionaba los cierres, ni las investigaciones, pero los videos filtrados desde los puertos, drones sobrevolando, agentes revisando contenedores, oficinas clausuradas, hablaban por sí solos. El pueblo comenzó a conectarse los puntos. Si hay tanto silencio, es porque están tocando intereses reales. La presidenta fue clara: las concesiones son públicas, no son propiedad privada. Quien lucre con ellas para dañar al país perderá el derecho a operarlas. Y así, sin aspavientos, Claudia dio un nuevo golpe, uno quirúrgico. Mientras en la superficie todo parecía seguir igual, por debajo el aparato del Estado se movía con precisión. Al mismo tiempo, se difundía un documento de la SRE
en el que se confirmaba la existencia de convenios ocultos entre operadores de medios mexicanos y agencias estadounidenses. Incluso se mencionó que algunos spots televisivos con contenido racista contra migrantes habían sido financiados con dinero del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU. No vamos a permitir que nos usen como su patio trasero ni como su pantalla para campañas electorales extranjeras. Y si quedaba alguna duda del alcance del conflicto, Claudia la disipó con una sola frase. Lo que ocurre en nuestros puertos, en nuestras pantallas y en nuestras instituciones ya no será dictado por Washington ni por sus aliados aquí adentro. La respuesta de la oposición fue tímida. Algunos panistas denunciaron una caza de brujas, pero no ofrecieron pruebas. Otros simplemente guardaron silencio. Y mientras eso ocurría, el pueblo observaba, con más atención que nunca, porque esta guerra ya no era solo ideológica, tampoco era mediática, era estructural, y los cimientos estaban temblando. El país entero estaba hablando, desde los puertos intervenidos hasta los cafés del norte y los mercados del sur. Lo que parecía ser un nuevo escándalo mediático más se transformó en una ola nacional de conciencia. Claudia Sheinbaum, desde su conferencia matutina, ya no hablaba sola. Sus palabras encontraban eco en millones de personas que, por primera vez en mucho tiempo, se sentían defendidas, vistas, escuchadas. Solo los vendepatrias buscan ayuda en el extranjero para resolver los problemas internos del país, declaró con voz firme. Esa frase se convirtió en el corazón del discurso. Fue pintada en carteles improvisados, replicada en redes sociales, impresa en camisetas, porque no era solo una denuncia política, era un grito de identidad. Las imágenes de Lili Telles, intentando blindarse legalmente, los videos de senadores del PAN, reuniéndose en Texas, con operadores de Trump, los spots racistas circulando en horarios estelares de televisión, todo eso había colapsado en una misma narrativa, la traición como estrategia y la dignidad como respuesta. Pero Claudia no se quedó en el ataque. Hizo algo más poderoso. Convocó al pueblo, no con marchas ni mítines, sino con conciencia. Llamó a reflexionar sobre el papel de cada ciudadano en la defensa de la soberanía, sobre la necesidad de mirar con lupa a quienes se esconden bajo siglas partidistas, pero actúan como títeres de intereses ajenos. Nuestra actuación siempre tiene y tendrá como principios la soberanía, el interés del pueblo y la dignidad nacional. En un gesto inesperado, la presidenta también evocó una figura histórica, Venustiano Carranza, quien había dejado escrito que pedir tropas extranjeras para resolver disputas internas es traición pura. Ese día, México entero recordó algo que el cinismo político había querido borrar, que la patria no se negocia, que la patria se defiende. En los días siguientes se anunciaron nuevas auditorías, investigaciones, congelamiento de contratos con concesionarias vinculadas a redes internacionales. Y mientras tanto, desde abajo, el pueblo organizaba círculos de discusión, transmisiones ciudadanas, brigadas informativas. México no solo estaba despertando, se estaba limpiando desde dentro. Y así terminó la semana en que la presidenta Claudia Sheinbaum le habló de frente a los poderosos, llamó por su nombre a los traidores y devolvió al pueblo algo que muchos creían perdido, la certeza de que México sí puede gobernarse con dignidad, sin arrodillarse ante nadie. En el último minuto de la conferencia, Sheinbaum alzó la mirada y dijo: "No somos colonia, no somos protectorado. Somos un país libre, soberano y orgulloso de su pueblo".
Afuera, la gente aplaudía. Dentro del Palacio Nacional, las cámaras se apagaban, pero el mensaje ya había salido, y la historia, una vez más, la estaba escribiendo el pueblo.